Buenos días, Señor. Queremos agradarte, sí. ¿Cómo queremos agradarte? Siendo puros de corazón, pero con un corazón no purificado según nuestras propias maneras. No es purificado con nuestros propios pareceres o quereres, porque hay camino que al hombre parece recto, pero es camino de muerte, porque el parecer no es la verdad, se puede aproximar a la verdad. No es vivir por nuestro parecer solamente, es vivir buscando la verdad, porque el parecer varía, los criterios varían, las opiniones cambian, mas la verdad permanece para siempre. Tú, Señor, no tienes pareceres que varían, no tienes criterios, opiniones que cambian con los tiempos. Lo que tú dices del principio es, por eso es verdad, porque no hay sombra, no hay variación. No hay adaptación a los tiempos. Es más, de hecho, ¿por qué tu palabra no puede variar? Porque si varía según los tiempos de los hombres, entonces tu palabra depende de los hombres. Y eso no sería legítimo. Eso no te daría a ti autoridad, potestad, sabiduría, porque si tú estás por encima de nosotros, ¿cómo tú vas a depender de nosotros? Más bien nosotros necesitamos adoptando, adaptarnos a la verdad, adoptando que tú eres, o sea, adoptando esta idea, que tú eres la verdad, que tú eres la confirmación de todas las cosas que a nosotros nos han inquietado, que por mucho tiempo hemos buscado como respuestas. Y tú tienes todas las respuestas. Acercarnos a ti es hallar el bien, y el bien eres tú mismo, y el bien es todo lo que tú representas, sí, y todo lo que tú eres, conforme a tu carácter perfecto, a tu sabiduría absoluta, a tus valores morales perfectos. Nadie ama como tú, nadie tiene tu misericordia, nadie es tan puro como tú. Por eso es que de ti no puede venir algo defectuoso, porque lo perfecto no es en sí imperfección, no podemos caer en eso ilógico. Y nosotros los imperfectos nos acercamos a ti para ser perfeccionados. Hoy perfeccionados con tu palabra, sobre todo en tiempos imperfectos y peligrosos, porque vivimos tiempos donde la imperfección se corona como la verdad y la violencia genera mucho peligro. Pero tu vara y tu callado estarán con nosotros en este valle sombra muerte donde habitamos, porque tú nos amas y nos quieres preservar para ser tus pregoneros de justicia aquí en este tiempo que nos ha tocado estar. Señor, sigue enseñándonos y sigue fortaleciéndonos, porque tu verdad atemoriza a los carnales, más vivifica y damos valor a los espirituales. Señor, gracias por lo que nos va a enseñar hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectados. Vamos a hablar en torno a Oseas 4 de un tema que fue vivencial para el profeta, fue dolorosamente el día a día del profeta Oseas, pero que no lo vamos a tratar como una clase de historia. Mire lo que ocurrió en tiempo del profeta Oseas, sino como un reflejo, como un paralelo de lo que estamos viviendo nosotros. ¿Y cómo lo enfrentó? Para saber cómo enfrentar estos tiempos. Oseas capítulo 4 da título a esta meditación que se titula Ausencias trágicas. Miren, a veces nosotros lamentamos que en nuestra vida hay tropiezos por las cosas que están, pero también por las cosas que no se encuentran, por las cosas que hacen falta. Y vamos a ver qué hace falta, porque si aquello que hace falta, aquellas cosas que hacen falta, las ponemos en nuestra vida, entonces vamos a vencer esas cosas que nos ponen en peligro. Bien, bueno, aquí haciendo una analogía, a veces que está el valle de sombra y muerte. Si nosotros sacamos a Dios del valle de sombra y muerte, ¿dónde está su vara y su callado? Si nos alejamos de él. Entonces, caminamos con Dios
nos involucramos con Dios, somos fieles a Dios, y entonces esa vara y ese callado estarán con nosotros y nos infundirán aliento en el valle de sombra de muerte. Creo que ahí la analogía está clara. El problema a veces no es lo que hay, sino lo que no tenemos de parte de Dios. No es lo que hay en el mundo, sino lo que del cielo nosotros hemos quitado, hemos omitido, hemos ignorado, hemos dejado de lado. Y Oseas 4, del versículo 1, nos va a mostrar esto. Hay ausencias por causa de nosotros que tienen efectos trágicos. ¿Y cuáles son esas cosas que tenemos ausentes para que nosotros ahora no le demos más ausencia, sino le demos presencia a nuestra vida? Vamos a ver. Dice Oseas 4, desde el versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El problema para el Señor es lo que nosotros estamos omitiendo. Cuando Isaías advertía de que se dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, es porque no hay verdad. Este relativismo que estamos viviendo no es lo que es, sino lo que tú percibes con lo que te sientes cómodo. Entonces, la verdad de Dios se reemplaza por la mentira, por lo menos en el matrimonio. En cuanto a la identidad de género, cuánto de aquello verdadero que el Señor ha mostrado desde el principio se está quitando para reemplazarlo por la verdad, por la mentira, perdón, por la mentira. Porque no hay verdad, ni conocimiento de Dios, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Falta misericordia, por supuesto. Esta es la tercera vez, si no me equivoco, que me hago referencia al caso de la muerte de Charlie Kirk, donde así como tan doloroso fue el asesinato de él, asimismo doloroso, tal vez más doloroso, creo que más doloroso es ver cómo eso fomentó la burla, humor, risa, alegría, celebración por un homicidio. Porque puede ser que muera el que es contrario a mí. Pero ¿qué eso produce en mi corazón? ¿Qué produjo en David la muerte de Saúl? Que no era enemigo de David solamente en el sentido de que opinaba diferente, es que los debates lo vencía, porque el problema con Charlie Kirk era que era vencedor de las personas en los debates. No, Saúl Saúl quería matar y puso su ejército en contra de David. Quería matar a David. Sin embargo, David lamenta la muerte porque había misericordia. David lamentando la muerte de el que lo quería asesinar, las personas, ¿cómo es? Las personas riéndose de Charlie Kirk porque los dejaban en evidencia en los debates, porque no soportaban sus ideas. Vemos la diferencia tan catastrófica, tan vergonzosa que estamos viviendo. ¿Y qué resulta cuando no hay verdad, cuando no hay misericordia, ni hay conocimiento de Dios en la tierra? No conocemos al Dios verdadero y es más, lo reemplazamos por otras cosas, lo reemplazamos por la naturaleza. No es Dios, es Pachamama. No es Dios, es el planeta mismo. No es Dios, es la suerte. No es Dios, es la bondad de mi corazón que cambia el mundo sin necesitar a Dios. No es Dios, soy el super yo que hay en mí, el superhéroe que hay en mí. El único superhéroe que hay en mí es el Espíritu Santo, que no viene de mí. Que el Señor me lo dio porque creo en Cristo. Ahora, cuando no hay ese conocimiento, cuando no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento, tiene consecuencias. Estas ausencias son trágicas. ¿Por qué? Porque por falta de verdad, de misericordia y de conocimiento de Dios, vemos una serie de verbos, de acciones que se sucede, que son el pan nuestro cada día, lamentablemente. Y estos son versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Vivimos en una sociedad donde el perjurio, la falsa acusación, ligera, malintencionada, la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen. Ese fue el mundo de Oseas.
Ese es el mundo que vivimos. Y homicidio tras homicidio se sucede. A mí me pareció muy lamentable, por ejemplo, que con la muerte de Irina Zaruska, también la ucraniana que fue asesinada en el transporte público, un movimiento como Black Lives Matter, y esto no es fake news, esto lo verifiqué mucho, hizo una primera declaración que después borraron porque fue bochornosa, el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, donde decían que cuando hay razas, estoy parafraseando, pero la idea es esta, que hay razas que por su historial, o sea, tienen derecho a la violencia, justificando la muerte, el asesinato de Irina Zaruska, por ejemplo. O sea, vemos cómo se justificaba allí el homicidio. O sea, esta chica que huye de un país, está sufriendo guerras, viaja a Estados Unidos y en Estados Unidos la matan porque el hombre de raza negra que la mató tenía derecho, tenía la ventana de oportunidad para matar por el sufrimiento que ha tenido su raza. ¿Cómo tú justificas eso? ¿Cómo se puede justificar eso? Pero cuando no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, esto se puede considerar como admitible. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirá. Y asimismo, hasta incluso esto último, nuestra naturaleza devastada por la maldad del hombre. Y seguimos, o sea, seguimos porque yo creo que no hay que explicar mucho cuánto se está enlutando la tierra y cuánto el morador de ella está extenuado, se rinde. Es más, muchos se quitan la vida porque no soportan o viven deprimidos, contenidos, guardados, sociedades donde cada quien vive en su pequeño apartamentito, en su casa encerrado porque no quieren saber del mundo. Y es más, prefieren vivir la realidad virtual. Un mundo virtual donde pueden ser otras personas, donde se refugian de la verdad, porque la gente está extenuada, está agotada, está harta, está asustada. Sigue diciendo, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. El pueblo se resiste a la palabra del enviado de Dios, sí, pero también caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruirá. ¿Por qué? Porque incluso, recuerden, hay sacerdotes que producen resistencia porque dicen la verdad, que sus iglesias tienen ataques, iglesias atacadas y iglesias puestas en peligro, iglesias otras que, por decir la verdad, están semivacías, iglesias que son rechazadas por la comunidad, porque dicen la verdad. De hecho, cuando una iglesia dice la verdad, no nos extrañemos que una evidencia es que le cuesta sobrevivir, porque es más fácil vivir abundantemente si nosotros, al contrario, aplaudimos todas estas agendas mentirosas. Y aquí también advierte al profeta, cuidado. ¿Y por qué? Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto para mí es una advertencia diaria, porque el Señor me levantó como profeta y sacerdote. Pero si el pueblo es destruido porque le falta conocimiento, y a mí me ha puesto para dar ese conocimiento, ¿a quién Dios le va a demandar? ¿A quién le puede decir, yo te echaré del sacerdocio? Porque te olvidaste la ley de Dios, por mejor decir cosas complacientes. Por decir, ¿saben qué? No importa que pequen, Dios igual a todos los ama y no va a permitir que nadie se pierda. Así que al final, sin reválida vamos a pasar. No, tenemos que arrepentirnos. Esto yo sé que a veces suena fuerte, pero es palabra amorosa. Cuando le digo arrepiéntate, el Señor quiere estar contigo, pero el Señor también es justo. El Señor nos ama tanto, nos ama muchísimo, de la mano que ama la justicia, que ama la verdad. Y el Señor
se alegra en recompensar con salvación. Y mientras tanto, con provisión, con protección, antes de la muerte y resurrección, a quienes son justos. El Señor nos ama y por eso quiere, tal como dice el libro de Proverbios, en muchas ocasiones castigarnos para que por el castigo nosotros reconozcamos que estamos mal y busquemos la verdad caminando con Él. El Señor nos ama tanto, el problema es que a veces queremos que sea a nuestra manera. Somos como los niñitos estos malcriados, ¿no? Que, que si tú me amas, me consientes. No, si te amo, precisamente porque te amo, te corrijo. Te respaldo en lo correcto, pero lo desapruebo. Aquello que está mal, aquello que te lleva a errar, aquello que no te conviene. Pero más bien el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué? Conocimiento de la verdad. Desconoció la misericordia ignorándola intencionalmente, porque la verdad yo la puedo ignorar porque nunca me la enseñaron, pero la misericordia es un acto de ignorancia premeditada. Yo decido no ser misericordioso. Y también, ¿por qué cae el pueblo? Por conocimiento de Dios de la tierra. ¿Quién en la tierra? El conocimiento de Dios en la tierra. Corrijo para ser mucho más certero, más fiel a la palabra. El conocimiento de Dios aquí en la tierra me asegura vida. El desconocerlo hace que seamos destruidos. Por cuanto desechamos ese conocimiento y somos llevados a sufrimiento. Dice versículo 7, conforme su grandeza sí pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Como ausentamos la santidad y dentro de las ausencias trágicas y en su lugar pusimos el pecado, eso también para nosotros será afrenta de la honra a la deshonra, al dolor, a la situación que duele, a la situación que vamos viviendo cada día. Del pecado de mi pueblo come y en su maldad levantan su alma. Esto es fuerte, pero hay personas que comen del pecado. Duele. Hay personas que comen de la mentira, del robo directo, de la manipulación para quedarse con lo que no es suyo, es el peculado. Hay personas que viven de vender su cuerpo o vender sus ideas al mejor postor. Yo creía en esto, me compraste, ahora pienso lo contrario, aunque no lo creo, porque no me voy por ideales, sino me voy por conveniencia. Vendo mis ideas y por eso salto de un partido político a otro. Hay personas que saltan de un partido político a otro y no tienen la idea ni del primero, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto. No manejan ideología, sino manejan intereses. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Mire que el sacerdocio puede hacer que el pueblo perezca, porque el pueblo fue destruido por falta de conocimiento de la verdad, de la misericordia y del conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué? Sí, de apropiarse de quién es Dios. ¿Por qué? Porque prefiere mejor endulzar los oídos. No importa lo que pienses, no importa que sea mentira. Yo te doy parte en la iglesia, yo te instruyo, porque me interesa, porque mi negocio como sacerdote, como profeta, es comer del pecado. ¿Ven? Entonces, sigue el pueblo satisfecho por esas obras. Por supuesto que no. El que peca no se sacia, dice, comerán pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová. Esto es para ese sacerdote que creía haberlo resuelto. Comerá, fornicará, pero es que no, ni siquiera está casado o es fiel a su esposa y la fornicación y el adulterio espiritual. Yo puedo ser un fornicario sin meterme con otra persona. En cuanto a los ídolos, en cuanto a las falsas enseñanzas, y hay fornicación, hay adulterio espiritual. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y muchos, el vino es el poder, es el deleite sin el espíritu, deleitarse en la carne. Ese es su vino y su mosto. Mi pueblo a su ídolo de manera pregunta y el leño le responde, porque espíritu y fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios
para fornicar. Hay mucho más que vamos a ver aquí. Yo les invito a que sigan leyendo Oseas. Oseas. Sí, lean Isaías, también importante, pero en este caso Oseas. Y hay muchas consecuencias de allí. Después del versículo 12 se siguen viendo errores, ausencias y muchas consecuencias. Pero quiero cerrar con esto. Mi pueblo a su ídolo mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el niño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Cuando nosotros respondemos a ídolos, los ídolos responden, sí, hay un mundo espiritual. Que creemos, sí, por supuesto que creemos. Le damos espacio a cosas que reemplazan a Dios. O a veces nos hacemos la idea o precisamente los ídolos, que son los reemplazos de Dios, nos dicen cómo vivir, diciendo mentiras. Pero ¿por qué los buscamos? Porque no nos interesa la verdad. Nos desprendemos de la misericordia real, la verdadera, y ya no nos interesa tener conocimiento de Dios aquí en la tierra. Y miren todas las consecuencias. Ese fue el mundo de Oseas. Ese es el mundo que estamos viviendo. Mas, como valle de sombra y muerte, no temeremos mal alguno, porque él sabe, el valle de sombra y muerte produce temor, porque la vara y el cayado de Dios nos sustentan y nos infunden aliento, nos dan esperanza porque Él nos protege. Claro que no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil vivir en este mundo? Claro que es mejor y todo será mejor en la eternidad cuando ninguna de estas cosas las veremos. Pero mientras tanto tenemos a Cristo que nos fortalece. Tenemos la verdad en la que andamos y con la que deleitamos al Padre. Porque ¿en qué se deleita el Padre? En que sus hijos anden conforme a la verdad en un mundo lleno de mentiras. Fortalezcámonos al Señor que nos ama. Fortalezcámonos en la verdad que enseñaremos a nuestros hijos. Que enseñamos ya a muchos, y los que no tienen hijos o todavía no conocen la verdad, seguirán enseñando a sus hijos. Porque también vivir en la verdad, enseñándola, es garantizar que ellos vivan en la verdad, la enseñen y sobre todo, andando en la verdad. El destino final de la verdad es la salvación y la vida eterna. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos llamas a nosotros a que esas ausencias trágicas que vive el mundo no sean ausencias de nuestra vida. Que en nuestra vida no falte la verdad. Y solo tú eres la verdad. Y todo lo que dices es la verdad. Que no falte la misericordia. La misericordia que tú tuviste cuando de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos das el conocimiento de Dios en la tierra para conociéndote, reconocerte, rindiéndonos y rindiéndonos viviendo conforme a la verdad y la misericordia. Señor, muchas gracias por la palabra con la que hoy tú nos fortaleces y nos adviertes. Esto que estamos viviendo no se acaba de estrenar el mundo y misericordia no se estrenó con nosotros. Desde el principio fue así. Desde muchos años, desde muchos siglos antes. Y la reiteración es que la maldad del hombre se multiplica, pero tú siempre guardas a tu remanente para salvación. Y nosotros, Dios nos ama tanto que quiere que seamos su remanente. Dios nos ama y nos quiere para sí eternamente. Gracias por este tiempo donde tenemos que vivir, donde en este tiempo, esta mañana, donde nos enseñas a vivir el resto del tiempo, porque en estos tiempos nosotros aprendemos a vivir allá afuera, en medio de un mundo sin verdad, sin misericordia y sin conocimiento de Dios. Gracias, muchas gracias, Señor, por esta palabra en nombre de Jesús. Amén.